Bueno, pues vemos primero en este tema, que es el tema de derivada de una función, vemos primero un par de definiciones que son la tasa de variación media, ¿vale? Y la tasa de variación instantánea. Empezamos con la tasa de variación media. Se calcula siempre en un intervalo, ¿vale? En el intervalo A y B. Y la fórmula sería la tasa de variación media de f en el intervalo AB sería el cociente entre la diferencia de las imágenes y la diferencia de los puntos extremos del intervalo, ¿de acuerdo? Gráficamente lo vemos un poco más cerca y lo que os puedo decir es que a mí me darían un intervalo AB, ¿de acuerdo? Para una función y que en esa función tengo que hallar la imagen tanto de A como de B, ¿vale? Y una vez que haya hallado la imagen de A y la imagen de B, pues utilizaría esa fórmula para calcularlo. Es sencillo, ¿vale? Los ejemplos que vienen en el libro se ve que es fácil, tampoco tiene mucho más. Lo importante de este concepto de la tasa de variación media es la explicación geométrica, ¿vale? O el concepto geométrico de lo que estoy haciendo con esa fórmula. Teniendo los dos puntos, el punto A f de A y B f de B, yo puedo trazar una recta que une esos dos puntos, ¿vale? Y de ahí sacar un triángulo, ¿vale? Que en este caso sería un triángulo rectángulo. Vemos primero qué sería cada uno de los lados del triángulo. Ese que he señalado sería la diferencia que hay entre entre f de b y f de a, ¿vale? Si yo a f de b le quito f de a, lo que me queda es ese trozo de aquí, que es el mismo que tengo ahí, ¿vale? Entonces, ese fragmento de ahí o ese lado del triángulo sería f de b menos f de a. El siguiente trozo que nos interesa sería este cateto, ¿vale? Del triángulo. Pues el mismo concepto que antes, si yo al segmento o al trozo B le quito A, me quedaría B menos A, ¿vale? Pues así tendría geométricamente que sería la expresión. ¿Y qué es lo que me están diciendo? Que si yo utilizo esta expresión f de b menos f de a partido de b menos a, esto va a ser la pendiente, ¿vale? ¿De qué recta? Va a ser la pendiente de esta recta que es secante en esos dos puntos a la gráfica de la función, ¿vale? El concepto de pendiente, por si alguna vez lo habéis visto no os acordáis o si no lo habéis visto lo vemos ahora. Yo dibujo una recta cualquiera, ¿vale? Esa, por ejemplo, y tomo x sub 0 y x sub 1, dos puntos que pertenezcan a esa recta. La imagen sería, eso sería f de x1 y esto sería f de x0, ¿vale? Por definición, la pendiente de esa recta sería f de x1 menos f de x0 partido de x1 menos x0, ¿vale? Y realmente es lo que estamos viendo en la fórmula de la tasa de variación media, ¿vale? Es decir, la tasa de variación media en un intervalo de una función me da la pendiente de la recta que corta a la gráfica de esa función en esos dos puntos, ¿vale? En los puntos, en este caso serían los puntos A, f de A y el punto B, f de B, ¿vale? A, f de A es este punto de aquí, B, f de B es ese punto de ahí, ¿vale? Pasamos ahora a la tasa de variación instantánea, no media, ¿vale? Vale. La fórmula es esta, es la que vemos en el libro y es la misma que para la tasa de variación media, pero ¿qué ocurre? Que no me meten aquí un límite, porque realmente como yo quiero medir la tasa, ahora la tasa de variación no la quiero en un intervalo, sino que la quiero en un punto, en el punto x igual a, ¿vale? Yo tengo que acercar b todo lo que pueda hacia a.
Y eso lo consigo haciendo el límite cuando b tiende a, es decir, que se acerque b infinitamente a A para que en algún momento pueda ser A, ¿vale? Pero en el infinito, cuando se acerque infinitamente será A, ¿vale? Pero me voy acercando. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo utilizo esa definición de tasa de variación instantánea, estoy utilizando tanto el punto A como el punto B, ¿vale? Y entonces el cálculo me va a resultar un poco más complicado porque tengo que utilizar o tengo que sacar cuál sería el punto B. ¿Qué es lo que se utiliza? Pues si yo digo que H, si digo que B es igual a A más H, yo lo que estoy haciendo es siempre utilizar un punto B que sea de esa forma y que tenga, que dependa solo de A y de H. ¿Y qué voy a hacer con la H? Pues voy a hacer que la H tienda a 0. Si la H tiende a 0, esto de aquí sería 0 y entonces tendría que B es igual que A, ¿vale? Entonces, la fórmula que yo utilizaría para la tasa de variación instantánea en f de A sería el límite cuando H tiende a 0, ¿vale? De f de más H menos f de A, ¿vale? Partido de H. Esa sería la fórmula. ¿Por qué es H aquí en el denominador? Vale. En la fórmula yo tenía B menos A, pero en este caso B menos A, como B es igual a A más H, sería H, ¿vale? Pues esta sería la fórmula de la tasa de variación instantánea, en un solo punto, ¿vale? Yo, como antes, utilizaría el trazo de la recta que fuese secante en el punto A y en el punto B, y si el punto B se va acercando, ¿vale? Ahora lo explico con el A más H y con el H. Si el punto B se va acercando, yo estoy teniendo sucesivamente, al acercarme, la pendiente de la recta que es secante a esa curva, ¿vale? Trazo aquí otra. ¿Hasta cuándo? Pues cuando B se acerca a A, realmente lo que voy a tener no es una recta secante a esa gráfica. Voy a tener una recta que va a ser tangente. Es decir, la recta roja que es tangente solo corta la gráfica en el punto de x igual a, ¿vale? El resto está cortando tanto en este punto como en A, tanto en este punto como en A, y no es tangente, es secante, ¿vale? A ver si lo hago aquí abajo. Por ejemplo, el darle el valor A más H me está diciendo que este trozo de aquí cuánto vale. Ese trozo de ahí vale H, ¿vale? Si la imagen es esta de aquí, yo estoy utilizando la misma definición de tasa de variación media para este intervalo, pero lo que estoy haciendo es que la H tienda a 0. Es decir, que cada vez me acerque más a, y es lo mismo que estaba poniendo arriba. Si yo me acerco en este punto, ¿vale? Aquí, la recta sería secante tanto en este punto como en este punto. Y si yo calculo la tasa de variación de esos dos, me va a dar la pendiente de esa recta, ¿vale? Si me acerco otra vez un poco más, por ejemplo aquí, tendría otra recta que sería secante también, corta aquí, en AF de A y en ese punto de aquí, ¿vale? Y la tasa de variación me estaría dando la pendiente de esta recta, ¿vale? Si yo estoy tendiendo la H a 0, llegará un momento en que el punto coincida con A y la recta que yo estoy pintando, lo pongo de otro color, la recta que yo estoy pintando no será secante, será tangente porque corta solo en un punto, ¿vale? Entonces, esta tasa de variación instantánea de la función en un punto me está dando la pendiente de la recta tangente en ese punto a la gráfica de la función, ¿vale? Y eso es importante porque eso después va a ser lo que utilizamos para hacer la definición de derivada, ¿vale? De todas formas, esta explicación
Los ejercicios de la primera página del libro, los que os mandé ayer, estos conceptos nos hacen falta porque es simplemente utilizar la fórmula y calcularlo, ¿vale? Estos conceptos son para que veáis cómo voy trabajando gráficamente con las tasas de variación hasta llegar a la conclusión de que esta tasa de variación instantánea en el punto x igual a va a ser la pendiente, ¿vale?, de la recta tangente en ese punto a la gráfica de una función, ¿vale?